Creo que muchos jugadores acá en la audiencia tienen más que claro que, los juegos violentos son algo que siempre ha estado presente en la historia de este medio. Después de todo, somos capaces de encarnar luchadores, antihéroes, criminales y un largo etcétera, con los cuales podemos acabar con la vida de nuestros oponentes, hacer combos extremos, o de plano ser un cretino en un mundo abierto sin razón aparente. Esto obviamente hace que el título que juguemos sea más entretenido. Pero también ha hecho que más de una vez se lleve a discusión el si los videojuegos te hacen violento, y en otros casos más extremos, se les echa la culpa por accidentes externos a estos. Pero incluso con todo este debate, juegos así, no dejarán de ser lanzados en toda plataforma posible, y por más que una compañía de una imagen family friendly, tarde o temprano termina teniendo entregas así en su catálogo. Y por más raro que pueda sonar para algunos, Nintendo no es la excepción. Si bien sus títulos se enfocan en algo más accesible para todo público, lo cierto es que, la compañía nipona también ha aceptado proyectos que se salen de la norma. Títulos tales como No More Heroes, o en casos muchísimo más gráficos, Mad World. Sin embargo, creo que poco o nada se habla de los títulos de este estilo que salieron en consolas anteriores a la Wii. Porque aunque no lo creas, dicha consola no fue la única en tener juegos así. De hecho, el caso del que les hablaré hoy, trata de un título lanzado para la Nintendo Entertainment System. La consola con la que Nintendo empezaría a agarrar vuelo. Así que sin nada más que decir, les presento a Chiller, el juego más violento de la NES. Nuestra historia comienza en 1973, con la fundación de la compañía Exidy, por parte de Pete Kaufman y Samuel Hayes. En una época donde los arcades estaban recién agarrando vuelo con sus gráficos en 8 bits. Siendo los más representativos, Space Invaders y Pong. Exidy empezaría abriendo paso en esta industria con títulos bastante sencillos enfocados en el pinball, o el clásico fútbol de mesa. Y no sería sino hasta 1975, que lanzarían su primer juego original, con el nombre de Destruction Derby. Que como dice su nombre se trata de manejar y destruir la mayor cantidad de vehículos posibles, tal y como se hace en la vida real. La licencia de este arcade posteriormente sería otorgado a otra empresa. Y con el paso del tiempo este sería descontinuado. ¿Por qué lo menciono? Simple. Porque esto sentó las bases para que al año siguiente la compañía desarrollara un título que, para ese entonces, resultó muy controversial. Death Race. El juego, recordado como un clásico, consiste en atropellar la mayor cantidad de peatones, en un lapso de 30 segundos. Para los estándares de hoy en día, esto no es nada, pero en su momento llegó lo suficientemente lejos como para aparecer en los diarios. Lo cual más que perjudicarlos, los terminó ayudando, siendo este el empujón necesario para hacerse un nombre en la industria. La compañía siguió lanzando distintas máquinas, tales como Circus, o Starfire, que quizá no sean tan icónicos, pero que gozaron de cierto éxito. Pero lo que realmente dio pie a lo que veremos a continuación serían juegos como Cheyenne o Crossbow, arcades que se jugaban con un periférico en forma de arma, y en el cual debías disparar a diferentes objetivos, similar a Duck Hunt. Y ya para 1986, Exidy tomaría esta mecánica para aplicarla en un título que llevaría las cosas al extremo. Algo que sin duda podría seguir siendo considerado explícito para algunos. Chiller fue un videojuego arcade de horror, en el cual debíamos disparar a diferentes objetivos con tal de lograr el mayor puntaje posible. Poseía una estética de horror basado en las películas de terror de ese entonces, por lo cual te podías encontrar con toda clase de criaturas, desde fantasmas, momias, o cabezas flotantes, por mencionar algunos. Esto no parece la gran cosa. Porque de hecho es algo que a estas alturas es de lo más común, y suele verse en todo tipo de juego. Por mencionar un caso, tenemos a House of the Dead, que tenía una atmósfera un tanto similar. Pero la verdad es que, lo que ven en pantalla es solo lo menos grotesco que tiene para ofrecer el juego. Porque el juego entero, en realidad, es así. Lo que estás viendo no fue hecho por un grupo independiente tratando de ser controversial, o alguna especie de juego de horror moderno con estética retro, porque de ser así, sería visto como algo medianamente común.
Lo que estás viendo es un juego lanzado en los arcades de la década de los 80. Década que recordemos, era mucho más impresionable. Y es que Chiller nos ponía en los zapatos de un verdugo, cuyo objetivo, como se imaginarán, era el de mutilar, decapitar y aplastar a sus víctimas. Todo en un calabozo de estilo medieval, con un aspecto muchísimo más lúgubre, y con lujo de detalle en lo más morboso. Más allá de ser solo disparos, también cuenta con elementos interactivos, que darán paso a escenas todavía más sangrientas. Y mientras más pronto acabes con las personas, mayor será tu puntaje. El título cuenta con 4 escenarios. Los 2 principales donde podremos torturar gente, de formas sanguinarias. Y 2 extras que se consiguen si logras disparar a diferentes ítems, que se muestran al inicio. Por no decir que eran niveles bonus. Podría decirse que son lo menos violento que te podrás encontrar en el juego, ya que aquí aniquilamos monstruos. Aunque sigue siendo algo turbio la ambientación que se le dio a estos. Este es un arcade que dura realmente poco, pero que en sus 13 minutos que puede durar, da más shock de lo que podría hacer un juego de horror moderno en sus 30 minutos de gameplay. No digo que esto sea mejor que el horror moderno, pero ustedes entienden a lo que quiero llegar. Como ya han de suponer, este título estuvo en boca de todos, causando controversia cuando salió, debido a su contenido altamente explícito, que incluso al día de hoy sigue sorprendiendo. En Estados Unidos fue prohibido, y muchas de sus máquinas salieron del mercado. Por otro lado, en Europa, obtuvo un mejor recibimiento, y adquirió un estatus de culto. Pero debido al avance y evolución de la tecnología en este aspecto, los gabinetes que hacían uso de periféricos estaban pereciendo lentamente. Por lo que Chiller iría paulatinamente cayendo en el olvido. Pareciese que ser controversial no siempre te ayudara a ser exitoso. A pesar de esto, y por más sorprendente que suene, este juego siguió vivo mediante un port hecho para la Nintendo Entertainment System. Así es, la consola de Nintendo, en su vasto catálogo de juegos aptos para todo público, contó con esta entrega tan macabramente gráfica. En su versión de NES, Chiller contaba con algunas censuras y cambios. Por ejemplo, mientras que en el juego original estaba claro que debías torturar humanos, aquí lo cambiaron a que torturabas monstruos. Es más, la historia en esta versión dice lo siguiente. En la Edad Media un castillo en las afueras de la ciudad ha sido invadida por una fuerza maligna que está causando que los muertos vuelvan a la vida. Usted tiene que combatir esta fuerza antes de que ésta pueda crear un gran ejército y se apodere de la ciudad. Cada nivel tiene 8 talismanes escondidos. Usted necesita encontrarlos y destruirlos para detener a los monstruos. También se censuró la desnudez en ciertas partes del juego, así como los miembros mutilados en ciertos niveles, y se cambió también al fraile de al fondo, por una monja. Aunque incluso con cambios así, el juego seguía siendo sangriento, pero en menor grado. Como dije en un inicio, Nintendo no es ajeno a recibir esta clase de títulos. De hecho, y por más repetitivo que suene, Mad World era igual de explícito. Y eso que estuvo para la Wii, la consola cuyo juego más vendido fue uno de deportes para todo público. Por lo que quizá la imagen de family friendly que tiene la empresa no siempre es consistente, y siempre pueden estar abiertos a recibir esta clase de entregas. Sin embargo, en esa época Nintendo recién estaba surgiendo en el mercado de las consolas y videojuegos, y aceptar una propuesta como esta es algo muy arriesgado, en especial en los 80s. Así que surge la duda de ¿por qué aceptaron este juego? La pregunta es algo capciosa, ya que, de hecho, Nintendo nunca lo aceptó. En épocas de la NES, Sega Genesis, o Super Nintendo, era bastante común que se lanzaran juegos piratas o ports no oficiales, siendo Tengen la compañía más conocida que hacía esto. Chiller fue traído a la NES, de forma extraoficial gracias a la compañía American Cartridges. Creo que está de más decir que esto es ilegal, y Nintendo no estaba enterado de esto. El juego funcionaba con los controles normales de la consola, pero también podía funcionar con el zapper, la pistola que se usaba en el ya mencionado Duck Hunt. Este es quizá el juego más violento que Nintendo podía tener en su catálogo, sin embargo, no el único. Después de todo, teníamos a Bionic Commando, el cual poseía una escena así. O está el caso del juego de Hokuto no Ken, en el que cada personaje explotaba después de ser atacado, al igual que en la serie.
Y como estos, deben haber existido más. Volviendo al tema principal, uno puede preguntarse por qué Exidy desarrolló un juego así de explícito. ¿En qué estaban pensando cuando lo hacían, o qué querían lograr al hacerlo? Todo esto tiene una respuesta. El 10 de marzo de 2018, la página Kotaku lanzó un artículo hablando de esto, e incluso contó con una entrevista con una de las personas detrás de su desarrollo. Vic Tolomei. He resumido la entrevista para que sea más directo con la información que quiero dar. Y dice así. ¿Por qué Exidy de repente se deleitó en la oscuridad? ¿Cómo pasaron de policías y ladrones a torturadores? ¿Estaban tratando intencionalmente de empujar el sobre? Oh diablos, sí. Nos dieron órdenes para estar absolutamente locos. Los jefes de la compañía dijeron, para este muchachos, sin restricciones. Así que lo hicimos lo más horrible posible desde una perspectiva de sangre y tripas. Fue todo un experimento. Que no se volvería a hacer por parte de Exidy. Fue algo de una sola vez. Durante el desarrollo, nos sentábamos y decíamos, ¿cómo podemos hacer que esto sea asqueroso? ¿Cómo podemos hacer los gráficos para que no sea solo sangre en la pared, sino que realmente veas partes y tejidos del cuerpo? ¿Cómo asqueamos realmente a la gente? Es lo mismo que hacen las películas de terror. ¿Cómo asustamos a las personas que creen que son inmunes? A su vez agregó lo siguiente. Si no enganchas a la audiencia en los primeros 15 o 30 segundos, no importa lo que suceda en el resto. Sabíamos que a la mayoría de la gente le gusta la sangre y las tripas, especialmente si están en una sala de juegos llena de adolescentes chiflados. Y al final de la entrevista, él terminó diciendo lo siguiente. Nosotros como humanos, estamos tan acostumbrados a los gráficos 4K y píxeles OLED que nos hemos vuelto insensibles. Es maravilloso. Chiller no necesitaba ser hermoso. Su encanto radicaba en que estábamos exprimiendo la mayor cantidad de sangre posible de esa placa base. Los gráficos no necesitaban ser perfectos en píxeles. Todos esos elementos se juntaron. Se trataba de aprovechar la repugnancia que todos hemos enterrado en lo más profundo de nosotros. Como podemos apreciar, desde un inicio su objetivo fue el de causar polémica. Porque aunque no lo pensemos mucho, es un hecho que el morbo atrae. E incluso si no tuvieron tanto éxito en su venta. Es innegable que Chiller logró lo que sus creadores tanto querían. Ser polémico. Como dije en un inicio, la violencia es algo que ha estado arraigado a los videojuegos desde muy temprano. A estas alturas quizá este caso no parezca mucho. Pero fue un comienzo para la cantidad de brutalidad que podemos llegar a ver actualmente en este medio. Sinceramente no pienso que esté mal incluir elementos así en videojuegos. Será morboso, y edgy quizás, pero como tal si se sabe usar y tiene una buena jugabilidad, se pueden lograr excelentes resultados. Y dudo mucho que estos sean causantes de alguna tragedia. Porque hay mucho más detrás de la mente de una persona que simples horas de juego. Y, al fin y al cabo, no es como si estos fuesen los únicos medios que muestran situaciones hostiles, ya que cosas igual o más violentas podemos encontrar en el cine e incluso en la literatura. Originalmente pensaba hablar de juegos violentos de la NES. Pero tras investigar, y encontrarme con este juego, termino captando toda mi atención. Con esto doy por finalizado el video. Espero les haya gustado, y de ser así, agradecería mucho su apoyo mediante un like o una suscripción. Les deseo mucho éxito en sus vidas, y, díganme. ¿Conocen un caso de un juego violento similar a este? Los estaré leyendo. Soy Infinite. Y volveremos a vernos pronto.